Bienvenidos a BJNH, su equipo de confianza para recibir información valiosa y genuina. Estos son nuestros reportes del día sobre lo que está sucediendo en Gaza. ¿Qué ha pasado este miércoles? Durante la madrugada, el ejército de Israel aseguró que había entrado en el hospital y que estaba en marcha una operación precisa y selectiva contra Hamas en un área específica del hospital Al-Shifa, cuyo objetivo es derrotar a Hamas y rescatar a rehenes. Las autoridades palestinas han acusado a las tropas de cometer un crimen de guerra y un crimen moral y un crimen contra la humanidad. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que están llevando a cabo búsquedas de infraestructuras terroristas de Hamas y armas. Un periodista dentro del hospital ha dicho a la BBC que los soldados están yendo puerta a puerta interrogando al personal y a pacientes acompañados de médicos y traductores. Hamas, que gobierna de facto la Gaza desde 2007, ha dicho que las tropas israelíes han disparado en el interior del hospital, a pesar de saber que hay unos 9.000 miembros del personal médico heridos, enfermos y desplazados. El responsable de asuntos humanitarios de la ONU ha lamentado que los hospitales no son campos de batalla y ha pedido que la protección de los recién nacidos, pacientes, civiles y el equipo médico se priorice sobre todo lo demás. La Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, ha indicado que ha vuelto a perder el contacto con el personal sanitario del hospital. El director general Tedros Adhanom ha indicado que están muy preocupados por su seguridad y la de sus pacientes. Martin Griffiths, un secretario muy importante en cuanto a asuntos humanitarios se refiere, posteó lo siguiente en X, antes Twitter. A continuación, les comentamos la traducción al español de este post. Estoy horrorizado por los informes de incursiones militares en el hospital Al-Shifa en Gaza. La protección de los recién nacidos, los pacientes, el personal médico y todos los civiles debe prevalecer sobre cualquier otra preocupación. Los hospitales no son campos de batalla. ¿Acaso Israel habrá cruzado la línea? Pues, como hemos visto, muchos personajes importantes opinan que sí. Pero ustedes también son libres de llegar a sus propias conclusiones. ¿Y cuáles son las acusaciones sobre las operaciones de Hamas en el hospital? Israel sostiene que Hamas ha construido su cuartel general en búnkeres y túneles cavados bajo el hospital, convirtiendo este edificio, a sus pacientes y a su personal en escudos humanos. Según responsables de seguridad israelíes, los líderes de Hamas se instalaron en un complejo de mando bajo el hospital, después de los ataques sorpresa del 7 de octubre, en los que murieron 1.200 israelíes, en su mayoría civiles que estaban en sus casas o en una fiesta en las cercanías de Gaza. Pero, ¿acaso hay evidencias de las acusaciones israelíes? Durante una rueda de prensa a finales de octubre, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, por sus siglas FDI, mostró una imagen de satélite del lugar donde está el hospital. En ella, estaban señalados elementos de mando militar cuya localización se basaban en material verídico que tenemos en manos los de las fuerzas israelíes. También hizo pública la grabación de un interrogatorio en el que se escucha decir a un miliciano de Hamas capturado en octubre por Israel que el grupo islamista se escondía en los hospitales. Israel también ha difundido pruebas que parecen indicar la existencia de túneles cerca de otras instalaciones médicas de Gaza. Este miércoles, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que la inteligencia estadounidense ha confirmado que Hamas emplea túneles debajo de Al-Shifa y otros hospitales para sus operaciones militares y para esconder a los rehenes que secuestró el pasado 7 de octubre, algunos de ellos israelíes estadounidenses. Kirby insinuó en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, recogidas por la agencia Reuters, que tiene información que confirma que Hamas está usando ese hospital, en particular, como centro de control y comando. Según el alto mando, esto es una clara violación de los derechos y un claro crimen de guerra. ¿Cómo están respondiendo Hamas y los palestinos a las acusaciones de Israel? Hamas ha vuelto a negar esas acusaciones este miércoles y ha dicho que las afirmaciones de Estados Unidos dan luz verde a la ocupación israelí para cometer más masacres brutales contra los hospitales de Gaza. También responsables del sistema sanitario gazatí, dirigido por Hamas, han negado las acusaciones y han denunciado que forman parte de la propaganda de Israel
para justificar sus ataques contra instalaciones médicas. Según Ghassan Abu Shittab, un médico británico que trabaja en el Al-Shifa, la afirmación israelí es una excusa extravagante. Por su parte, la ONG estadounidense Human Rights Watch, por sus siglas HRW, ha señalado en un comunicado que no puede corroborar las acusaciones israelíes y que no ha visto ninguna información que justificaría ataques contra hospitales de Gaza. El director de HRW para Israel y Palestina, Omar Shakir, ha recordado que incluso si se probara que Hamás está usando los hospitales para llevar a cabo operaciones militares, la ley internacional establece que deben emitirse avisos efectivos antes de los ataques contra las instalaciones sanitarias y, según Shakir, las personas que se encuentran en estas instalaciones deben poder marcharse de forma segura a un lugar seguro, algo imposible en estos momentos por los constantes ataques y combates. ¿Qué sabemos sobre las condiciones del hospital? Aunque miles de personas han huido del hospital Al-Shifa, las autoridades sanitarias dicen que los pacientes que siguen dentro están muriendo debido a la falta de electricidad y suministros médicos. Mientras los milicianos de Hamás y los soldados israelíes libran intensos combates, la escasez de combustible para los generadores ha dejado sin funcionar a equipos médicos vitales, como las incubadoras. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, desde el 11 de noviembre han muerto al menos 32 pacientes, entre ellos 3 bebés prematuros. En el hospital quedan entre 600 y 650 pacientes, entre 200 y 500 trabajadores sanitarios y unos 1.500 desplazados en búsqueda de refugio, de acuerdo con datos publicados por la ONU. El ejército israelí ha afirmado que ha abierto corredores seguros para que la gente pueda escapar de los intensos combates en el norte y dirigirse hacia el sur. Pero los funcionarios palestinos dentro del Al-Shifa dicen que el complejo está rodeado por constantes disparos y que hay francotiradores israelíes por todos lados. Lo que tenemos claro es que el debate sobre este ataque continúa más caliente que nunca. El viernes pasado, al menos 4 proyectiles golpearon diferentes partes del hospital. Horas después de la última explosión, el ejército israelí culpó a un proyectil defectuoso lanzado por milicias palestinas. Sin embargo, un análisis realizado por The New York Times sugiere que al menos 3 de los proyectiles que golpearon el hospital eran proyectiles israelíes, según revelan las imágenes verificadas y analizadas por expertos. Algunos de esos restos son munición de artillería de iluminación y munición de 120 milímetros utilizadas por carros de combate y de un tipo que solo usan las fuerzas israelíes en este campo de batalla. El análisis también revela que los ataques vinieron del norte y del sur, contradiciendo el mapa difundido por el ejército israelí, que sugiere que los ataques vinieron desde el oeste del hospital. Ahora, ¿cómo puede llegar a acabar esto? Hay varios escenarios posibles. Uno de ellos es que las fuerzas israelíes traten de abrirse paso hasta el hospital, que es algo que extrañaría un riesgo político y diplomático enorme. Y de hecho, este miércoles por la mañana Israel ha informado de la incursión de sus tropas en el centro en una operación selectiva. Otro escenario poco probable es que Hamás decida retirarse de la ciudad de Gaza y trasladarse hacia el sur de la franja utilizando los túneles. Un alto al fuego tal vez sea posible si se logra un acuerdo de liberación parcial para los cerca de 240 rehenes israelíes que Hamás secuestró en octubre. En este caso, las organizaciones humanitarias, las FDI o algún otro actor podrían organizar la evacuación del hospital o del aprovisionamiento de suministros vitales. Y la última pregunta respecto a este acontecimiento que debemos responder es: ¿acaso la importancia del hospital es solo médica? Actualmente no. Para Israel, Al-Shifa es un objetivo estratégico y el centro neurálgico de la capacidad administrativa y militar de Hamás. Para Hamás y sus seguidores es un símbolo de la capacidad de la organización para luchar contra un enemigo más fuerte militarmente. Para millones de personas en todo el mundo representa el sufrimiento de los civiles inocentes. Según la ONU, más de la mitad de la población de la Franja de Gaza ha perdido su hogar, esto es, 1,5 millones de personas. De acuerdo a las autoridades palestinas, de las más de 11.300 personas que han perdido la vida, unas 4.000 eran menores. Además, más de 29.000 personas han resultado heridas.
Decenas de estas víctimas fueron atendidas y fallecieron en Al-Shifa, que no es solo el mayor hospital, sino que se encuentra en el centro del principal núcleo urbano y uno de los más castigados por la ofensiva israelí. Los cadáveres de 170 pacientes que no pudieron ser sepultados fuera del hospital por el cerco israelí y no podían ser conservados en las cámaras frigoríficas por la falta de electricidad, fueron enterrados este martes en una fosa común en el complejo hospitalario. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.